Tutieu envía un cordial saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. En una cafetería silenciosa, el Sir Tuan estaba sentado frente a una mujer misteriosa, su mirada llena de cálculo. «Necesitamos borrar todas las huellas», dijo su voz áspera como si hablara de algo irreversible. Sus palabras fueron como una pista de un pasado oscuro que solo los involucrados podrían entender. Pero inesperadamente, fuera de la mesa de té, el hermano de Uri estaba sentado cerca y escuchó todo. Sigilosamente grabó un video y de inmediato llamó a Uri contándole todo. «Tienes que venir a verme ahora», dijo con voz urgente. «Hay algo grande». Uri, con una creciente sensación de inquietud, acordó encontrarse con su hermano y decidió investigar la verdad detrás de esta conversación. ¿Se aclararán las cosas o es solo una trampa que el señor Tuan y la mujer están tendiendo? Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque los próximos acontecimientos seguramente sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque lo que está por venir será aún más emocionante. La señora Anguía estaba sentada en silencio en la sala de estar, con la luz tenue proyectándose sobre su rostro marcado por el tiempo. Miró fijamente a Uri, sus ojos afilados y llenos de sospecha. El aire en la habitación parecía detenerse, solo el sonido del ventilador rompía el silencio, haciendo que el espacio se volviera aún más sombrío. Luego, la señora Anguía rompió el silencio con una pregunta repentina, como si quisiera desgarrar la paz de la habitación. ¿Últimamente aún te relacionas con Tutieu? Uri se sorprendió, su corazón se apretó, y esas palabras lo dejaron sin respuesta inmediata. Titubeó sin atreverse a mirar a su madre. La pregunta de su madre fue como una daga afilada que penetró en su mente, obligándolo a enfrentar cosas que había estado tratando de ocultar. La señora Anguía vio la vacilación de su hijo, y sus ojos se volvieron aún más penetrantes, llenos de una mirada llena de desconfianza. «Tú y Tutieu están investigando algo en secreto. ¿Quién es la mujer con la que te encontraste hoy?». Las palabras de su madre fueron como piedras arrojadas a un lago tranquilo, creando círculos que agitaban la mente de Uri. Él la miró sorprendido y luego soltó una pregunta inesperada. «¿Cómo sabes de esto? ¿Me estás siguiendo?». La voz de la señora Anguía se volvió vaga, un poco incómoda, como si intentara mantener en secreto algo que no quería revelar. «Yo casualmente pasé por allí y lo vi». Uri estaba atónito, sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad su madre había presenciado todo sin saberlo? La sorpresa de Uri se transformó en confusión cuando la señora Anguía continuó con la voz algo entrecortada. «Esa mujer está relacionada con la quiebra de la familia de Tutieu». Esas palabras dejaron a Uri paralizado, sin poder articular palabra. Se quedó en silencio, su mente llena de caos por la información que su madre acababa de revelar. Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su interior, y rápidamente se giró hacia ella, sus ojos llenos de duda y angustia. «¿Mamá? ¿Cómo sabes de esto? ¿Está pasando algo, mamá?». La señora Anguía suspiró, sus manos apretando su camisa, tratando de contener la creciente ansiedad en su pecho. Negó con la cabeza suavemente y luego respondió en voz baja, como si intentara aliviar la tensión en el aire. «No pasa nada, mamá, solo se siente un poco cansada. Necesita descansar un rato». Uri escuchó esas palabras, pero la sensación de inquietud no dejaba de crecer en su pecho. Sintió que algo extraño había en el tono de voz de su madre, algo que no estaba bien. Sin embargo, al ver a la señora Anguía bajar la cabeza con la mirada agotada, no se atrevió a preguntar más. Solo se levantó tratando de ocultar sus pensamientos. «Entonces, voy a salir un momento para que mamá descanse».
La señora Enguía no dijo nada, solo asintió levemente su mirada perdida, mirando hacia la ventana como si estuviera pensando en algo importante. Cuando Uri salió, ella se quedó en silencio, sentada sola en la sala, con la mente llena de confusión por las relaciones y secretos aún sin resolver. Todo parecía estar a punto de entrar en una guerra impredecible, y ella era la única que sabía que todo cambiaría. Cuando Uri salió de la habitación, la señora Enguía se sentó de inmediato, su mirada llena de preocupación, incapaz de ocultar la tensión. Rápidamente sacó su teléfono del bolso, sus manos temblorosas, pero trató de mantenerse tranquila. La luz tenue de la sala resaltaba las líneas tensas en su rostro. Todo el espacio parecía en silencio, solo se escuchaba el largo pitido del teléfono en el otro extremo. «Es el señor Tuan, soy yo». La voz de la señora Enguía temblaba, pero sonaba decidida, como si estuviera frente a una encrucijada importante de la que no podía retroceder. Lo de aquel entonces, Uri está investigando a la persona que está detrás de todo esto. Ya lo ha descubierto, debe actuar inmediatamente. Hubo un breve silencio. Luego, la señora Enguía respiró profundamente antes de continuar. Su voz se volvió más baja, llena de preocupación. Debe enviar a alguien para borrar todas las huellas. No deje que salga ni la más mínima información sobre esa persona misteriosa. Si no, no saldremos bien parados con esa persona. La señora Enguía se detuvo, sintiendo la tensión apretar en su pecho. Un miedo vago comenzó a crecer dentro de ella, como si hubieran tocado un secreto oscuro que nadie en ese lugar podía controlar. Cada palabra que decía parecía empujar las cosas hacia un umbral peligroso que no podía prever. Si no actúa ahora, todo se vendrá abajo. Uri se está acercando a la verdad, y cuando descubra todo, no solo la familia de Tutieu, sino todos nosotros seremos arrastrados a este torbellino. La señora Enguía colgó el teléfono y miró por la ventana, su mirada perdida pero llena de determinación. Estaba segura de una cosa: el camino por delante ya no sería fácil. Después de finalizar la llamada con la señora Enguía, el señor Tuan no perdió ni un segundo. Salió apresuradamente de su oficina, su rostro tenso, sus ojos observando constantemente a su alrededor, como si estuviera ocultando algo peligroso. Una pequeña cafetería en una esquina tranquila y solitaria fue el lugar que eligió para encontrarse con la mujer misteriosa. Al llegar, el señor Tuan se dirigió directamente al rincón donde la mujer ya lo esperaba. Nadie en el local prestó atención a este encuentro. Todos estaban absortos en sus propias conversaciones. La mujer, con el rostro frío, parecía no mostrar ninguna emoción en sus ojos. Ella miró al señor Tuan en silencio cuando él se sentó sin decir una palabra, solo esperando que él hablara primero. El señor Tuan respiró profundamente, frotando ligeramente la mesa como para calmar la tensión en su pecho, antes de decir: «Necesito que haga algo importante de inmediato. Borrar toda evidencia sobre la quiebra de la familia de Tutieu. Indas, no dejes que se filtre ni el más mínimo indicio. Tenemos que ocultar todo esto, que nadie pueda investigarlo». La voz del señor Tuan estaba rasposa, llena de decisión. Y la mujer asintió en silencio, con una expresión impasible, como si estuviera acostumbrada a órdenes de este tipo. Pero dentro de él, el miedo crecía como una corriente subterránea. Sabía que si esto se descubría, no solo la familia de Tutieu, sino él mismo y todos los involucrados se verían arrastrados a una batalla impredecible. En ese momento, desde una mesa cercana, una figura silenciosa estaba escuchando.
El hermano de Uri sin querer se encontraba allí y había escuchado toda la conversación entre el señor Tuan y la mujer misteriosa. Cada palabra, cada frase se grabó en su mente, haciendo que no pudiera apartar los ojos de lo que decían. Su mirada echó un vistazo furtivo dándose cuenta de la tensión en la conversación. Sintió que algo muy importante estaba sucediendo y de repente una sensación de inquietud lo invadió. No podía dejar pasar la oportunidad, así que el hermano de Uri sacó su teléfono discretamente cubriéndolo con la taza de café sobre la mesa. Asegurándose de que nadie lo notara, comenzó a grabar toda la conversación. Cada momento, cada palabra del señor Tuan quedaba grabada. Era como si una película estuviera sucediendo frente a él, donde todos los secretos estaban a punto de ser revelados, sin que el señor Tuan ni la mujer supieran que estaban siendo observados. La conversación entre el señor Tuan y la mujer continuaba, pero ahora cada palabra, cada gesto tenía un significado diferente. Detrás de las frías palabras del señor Tuan, el hermano de Uri tenía en sus manos piezas clave e información que podría cambiarlo todo. ¿Qué sucederá cuando Uri descubra lo que se está ocultando? ¿Será capaz de destapar todos los secretos? La respuesta solo se revelará cuando ese teléfono salga a la luz. Uri estaba en casa cuando de repente recibió una llamada de su hermano cercano. Sintió que algo no estaba bien y sin dudarlo contestó al instante: «Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tan urgente?». La voz de su hermano sonaba tranquila pero con una clara preocupación al otro lado de la línea. «Tenemos que vernos, hay algo importante que necesito contarte». Cuando llegó al café, vio a su hermano sentado en una esquina tranquila, su rostro tenso, muy diferente a su actitud habitual. Uri se acercó, se sentó junto a él y no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan urgente? El hermano de Uri miró alrededor, luego inclinó la cabeza y susurró: «Hoy, mientras estaba en este café, vi a Tuan encontrarse con una mujer desconocida. Estaban hablando sobre la quiebra de la familia de tu tieu. No pude quedarme tranquilo, así que grabé toda su conversación con mi teléfono». Uri frunció el ceño, sus ojos se iluminaron inmediatamente al escuchar el nombre de tu tieu. Rápidamente tomó el teléfono de su hermano, abrió el video y lo vio. En el video, Tuan y la mujer estaban conversando con una tensión evidente, mencionando la necesidad de borrar todas las huellas de la quiebra de la familia de tu tieu. Todo parecía estar cuidadosamente oculto. Uri no podía creer lo que estaba viendo. Se detuvo por unos segundos sin apartar la vista de la pantalla, su mente hecha pedazos con lo que acababa de descubrir. Finalmente miró a su hermano, su voz grave pero decidida. «Esto muy probablemente esté relacionado con la persona misteriosa detrás de todo esto. Están tratando de ocultarlo todo, y si no actuamos rápido, todo se nos escapará de las manos». El hermano de Uri asintió, sus ojos también reflejaban la preocupación. Los dos se miraron en silencio, sintiendo que acababan de descubrir una parte de un secreto gigantesco. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y ahora tenían que encontrar la verdad antes de que todo cayera en la oscuridad. En ese momento, una tensión envolvía el ambiente, como si cada segundo que pasaba los acercara más a una batalla para la cual aún no estaban preparados. Chúc các bạn may mắn. Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này? Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa.
và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần trở nên trong ánh chiều tà. Liệu kết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.